En esta tarde vamos a estar compartiendo una palabra sobre el perdón. Amén. El perdón es un regalo de Dios. El título de esta predicación es El perdón, regalo de Dios. Amén. Es algo que hemos experimentado, es una de las primeras cosas que hemos experimentado de parte de Dios, cuando Él nos perdona. Por eso es tan importante. Y es lo que une al pueblo de Dios. La palabra perdón quiere decir pasar, donar quiere decir, don quiere decir donar, no perdonare, en realidad en el original. Quiere decir que más que el perdón es una donación lo que hace Dios con nosotros. Dios nos dona su perdón, nos dona la oportunidad de que podamos recibir salvación. ¿A cuántos les gustaría que le donen algo? A ver, una propiedad, bueno, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha donado la salvación. También quiere decir eximición. El perdón exime. Amén. El perdón también quiere decir condonación. Usted va a ver que en los estados, los gobiernos, y eso comenzó en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, usted va a observar que en las leyes levíticas, Dios muchas veces puso como ley el perdón. El perdón a los que estaban endeudados, el perdón a los que tenían problemas legales. Había un periodo de tiempo en que Dios perdonaba, y así lo hacía el Estado de Israel. Y todavía usted va a ver que de vez en cuando hay ciertos perdones, hay moratorias, perdones de multas, deudas. El Estado usa de la palabra de Dios, aún todos los estados y gobiernos del mundo usan lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, ¿no? El hecho de condonar, de perdonar. ¿Y cuántas veces hemos escuchado de naciones que piden la condonación de deudas a otras naciones? Bueno, eso es un atributo que fue tomado de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. El perdón, la donación, la eximición. Y este es el gran regalo que Dios nos ha dado. Por eso cuando usted da gracias a Dios, tiene que siempre darle gracias porque Él ha perdonado nuestras vidas. Amén. Él nos ha donado la bendición de poder reconciliarnos con Él. Es una donación de parte de Dios. Y esto es muy importante. Pero seguramente usted debe haber más de una vez orado el Padre Nuestro, o la gran mayoría. Y en una de las partes del Padre Nuestro dice: Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Allí en Mateo capítulo 6 dice: Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La cláusula fundamental para ese regalo, para esa donación de Dios, es esa: que nosotros también perdonemos. Que nosotros también podamos donar a alguien la oportunidad de restablecer la relación que tengamos con Él. Que nosotros podamos eximir a alguien. Yo no sé si alguien tiene alguna ofensa con alguien, a alguien a usted le debe, alguien le hizo mal. Bueno, Dios dice: yo te perdono, pero la condición es que vos perdones al prójimo. Y eso está en el Padre Nuestro. Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es fundamental, es el primer paso a experimentar el perdón de Dios. ¿Está preparado? ¿Sigo con la palabra? Bueno, esta palabra es liberadora. ¿Por qué? Porque usted va a ver que puede ser un creyente de mucho tiempo, pero puede ser que los cielos se les hayan cerrado por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque Dios dice que aquel que no perdona no será perdonado. Entonces los cielos se cierran a aquellas personas que no pueden soltar perdón. Y si usted va a ver cuando más de una vez personas que se manifiestan en este lugar, muchas veces es porque han acumulado odio, han acumulado rencor y no han tenido la oportunidad de perdonar. Y esas personas se encuentran atormentadas porque les pasa que no pueden soltar perdón. Entonces, este mismo problema lo tenían los discípulos
que estaban con Jesús se encontraban ante la misma situación. Había gente que los ofendía y ellos tenían que tener la capacidad de perdonar. Y Jesús les decía, y hoy vamos a leer un pasaje, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1. Y es una enseñanza que nos deja el Señor para que nosotros podamos practicar el perdón y tener esta experiencia, que es una experiencia libertadora. Amén. Si nosotros tenemos la capacidad de soltar perdón, vamos a tener una experiencia de libertad. Las cadenas se van a romper y usted se va a ir libre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1, dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él obedecería. Amén. Denle un fuerte aplauso. Bendito sea Dios, a su palabra. Bueno, aquí la misma pregunta que quizás más de uno se debe preguntar. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? En ese tiempo se estilaba, porque se había formado un grupo religioso muy fuerte a contar las veces en que se podía perdonar. Y algunos decían, se puede perdonar 7 veces. Y había categorías de pecados que se podían perdonar. Algunos sí, otros no. Entonces la gente es como que iba haciendo una suma hasta dónde podía perdonar. Pero cuando los discípulos comienzan a ver a Jesús que comienza a practicar el perdón, lo observan y entonces le hacen la pregunta a él, ¿cuántas veces se tiene que perdonar? Y Jesús le dice, seguramente los discípulos le deben haber dicho, ¿cuántas veces? 7. Y Jesús le dice, no, 7 no, 70 veces 7. Unas 490 veces. Un montón, ¿no? Durante el día usted tiene la oportunidad de perdonar al prójimo, de perdonar las ofensas 70 veces 7. Amén. Quiere decir que no se tiene que cansar de perdonar. Yo creo que eso es lo que Jesús le intentó decir a sus discípulos. No se cansen de perdonar, porque en realidad el perdón es sin límite. De esta misma forma Dios nos perdona a nosotros sin límite, no puso una cantidad, sino que la misericordia de Dios se renueva cada mañana y el perdón de Dios para mi vida es constante, ¿verdad? El perdón de Dios para usted es constante. La misericordia de Dios se renueva cada día, cada mañana. Dios le extiende el perdón. Aleluya. Pero esa misma práctica, esa misma actitud que tiene Dios con nosotros es la que debemos trasladar al prójimo y nosotros experimentar esta misma clase de perdón. Esta misma, si a usted le ofenden 500 veces usted tiene que perdonar. Si alguien viene y le dice, me arrepiento, te pido perdón, usted tiene que perdonar. Y eso es lo libertador del perdón. Y entonces, cuando los discípulos escucharon esto,
Fíjese, versículo 5 le dice, y le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Les pareció algo demasiado grande. Señor, aumentanos la fe. Porque parecía algo difícil de llevar adelante, ¿no? Perdonar tantas veces. Y en esto me quiero detener. Hermano, si usted quiere ser una persona de fe, quiere crecer en fe, la primera experiencia que tiene que tener es con el perdón. Si usted ejercita el perdón, ahí es donde va a desarrollar la fe. Muchas veces pensamos que la fe solamente es para enfrentar problemas sobrenaturales o para hacer milagros, y es verdad, necesitamos fe para eso. Pero para experimentar el perdón es donde nosotros tenemos que aumentar la fe. Y muchas veces la falta de perdón es lo que detiene el crecimiento de fe. Por eso Jesús aquí es donde les da la enseñanza, luego de hablar del perdón, y los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Es donde Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe, pequeña fe, como un grano de mostaza, le van a dar la orden a una planta que se desarraigue de la tierra y se plante en el mar y obedecería. Quiere decir que una de las primeras experiencias de fe que tenemos es cuando empezamos a soltar el perdón. Es cuando empezamos a experimentar esta obra sobrenatural que es el perdón de Dios. Amén. ¿Quiere tener fe? ¿Quiere ser un hombre o una mujer de fe? Bueno, experimente el perdón de Dios. Experimente perdonar todas las ofensas y usted va a ver que su fe va a ir aumentando. Su fe va a ir creciendo. Y va a poder enfrentar problemas aún en donde intervenga Dios con su poder sobrenatural, porque su fe ha crecido. Pero la base está en saber perdonar. Amén. Pero hay tres cosas que debemos tener en cuenta que dice aquí la palabra. Porque Jesús estaba hablando de las ofensas o de los que hacen caer. Si uno haría una estadística en la iglesia, ¿cuántas personas se apartaron del Señor? Usted va a ver que siempre fue porque alguien los ofendió. El problema no fue con Dios. El problema fue porque alguien los ofendió y ellos se apartaron del Señor. Entonces creo que el tema venía por ahí con los discípulos. ¿Cómo se hace para no tener tantas ofensas? ¿Cómo se hace para soportar las ofensas? Y entonces Jesús le dice algo que es muy importante. Jesús le dice, es imposible que no vengan tropiezos. Amén. Mire que para que Jesús diga que es imposible, realmente es imposible. Entonces, quiere decir que las ofensas es imposible prevenirlas. Usted continuamente va a recibir ataques o ofensas, pero sí es posible dar la oportunidad de perdonar. Amén. Quiere decir que a usted en la vida va a ser imposible que nadie venga una vez, alguien, un ser querido, un amigo, un hermano de la iglesia, un líder, un pastor, alguien que a usted lo ofenda. Eso es imposible. Amén. Eso es lo que siempre va a haber una experiencia de ofensa. Pero lo que sí debemos practicar es la experiencia de perdonar. Es ahí donde se va a manifestar la gloria de Dios y es ahí donde nosotros vamos a ver aumentar nuestra fe. Amén. También en el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, se extiende lo que dice Jesús. Dice, es imposible y es necesario que hayan tropiezos. Fíjese que el Señor dice, es necesario también. ¿Por qué? Porque los tropiezos te van a hacer madurar en fe. Quiere decir que cuando usted se ha apartado de Dios, cuando usted ha dejado al Señor, cuando usted en algún momento se ha enojado con Dios por causa de una ofensa de alguien hacia usted, bueno, el problema fue que a usted le faltó madurez. Ahí es donde se ve el creyente verdadero. Amén. Ahí es donde se ve el Hijo de Dios maduro, firme, el que puede soportar las ofensas. Por eso es muy importante que usted sepa que si quiere ser un creyente maduro, no se tiene que ofender fácilmente, sino que tiene que soportar toda clase de ofensas y perdonar, porque ahí es donde se manifiesta la madurez.
Ahí es donde se manifiesta el crecimiento del creyente, en donde puede soportar toda clase de ofensas. Y eso es lo que nos ha enseñado el Señor, ¿no? Que en donde se va a manifestar la madurez es cuando uno es ofendido y sigue tomado de las promesas, sigue tomado de la palabra de Dios y sigue diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo te sigo, yo sé que me vas a sostener. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso, en el perdón es importante tener en cuenta que las ofensas siempre van a estar y siempre debemos estar preparados para perdonar. Siempre debemos estar preparados y ver que inclusive es necesario que me ofendan porque eso me ayuda a crecer y a tener mayor madurez. Pero el perdón tengo que entender que es un regalo de Dios. Tengo que tomarlo como un regalo y yo tengo que practicar el perdón como un regalo. Tengo que vivir regalando a aquellos que me ofendieron la oportunidad de reconciliarse conmigo. Eso es lo libertador del perdón, un regalo. Cuando el hombre cae en el jardín del Edén, usted va a ver que Dios ya, ahí vino la primer promesa de redención. Allí en Génesis 3:16 es donde Dios dice que la mujer, por medio de la mujer iba a venir un Salvador y los pecados del hombre iban a ser perdonados. Quiere decir que a partir de ese momento vino una oportunidad de salvación porque Dios ya estaba pensando en ese regalo. Amén. Dios ya pensó en el regalo que nos iba a dar. Quiere decir que para Dios era muy importante regalarnos el perdón. Es muy importante que usted pueda tomar el perdón. Pueda tomar, si hay algo terriblemente letal para un creyente cuando no acepta ese regalo. No lo acepta y no se siente perdonado o no cree haber sido perdonado por Dios. Eso es terrible porque estamos negando el regalo de Dios. ¿Cuántos han recibido regalos alguna vez? ¿Saben? Regalos de cumpleaños, regalos de amigos, de familiares. Bueno, es hermoso recibir un regalo. Cuando vos ves que alguien viene con un paquete, te da una alegría. Y cuando sos chico, más todavía. Vos festejabas el cumpleaños ¿para qué? Para que vengan los regalos, ¿no? Era algo que nos alegra el corazón. Bueno, pero imagínese que el que viene con un regalo viene con una actitud fea, una actitud mala. Y te regala, si sos un hombre, te regala un pantalón de mujer. Te regala un corpiño a un hombre. Vos decís, ni siquiera pensó en mí cuando fue a comprar el regalo. Agarró, fue a la tienda y manoteó como para venir. ¿Me entiende? Un regalo sin interés, sin ganas, sin ánimo, sin motivación. Bueno, es así lo que muchos creen de Dios, como que el perdón fue algo que no lo pensó Dios, no lo diseñó, pero Dios estuvo 4000 años pensando en darnos la oportunidad de perdonarnos por medio de Jesucristo. Fue algo muy pensado y muy diseñado para que todos tengamos la oportunidad de ser perdonados. Por eso es el regalo perfecto y es el regalo que ninguno debe desechar. Amén. Ninguno. Esté dispuesto y espere el perdón de parte de Dios y practíquelo. Respire el perdón. No arrastre con culpas. No se sienta perseguido por Dios o castigado, porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiere decir que el perdón de Dios es constante y Dios no aplica la condenación, sino aplica el rescate, la liberación. Es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado y ha diseñado el perdón para que usted, para que yo, podamos disfrutar las bendiciones de estar en su reino. ¡Aleluya! Por eso mismo, nosotros cuando regalamos, cuando damos el perdón, tenemos que tener la misma actitud que Dios. Si usted le regala un pantalón de mujer a un varón, quiere decir que no pensó en él y no le interesa a él y no está dando un buen regalo. No está dando el perdón, no está regalando el perdón, no está donando la oportunidad de reconciliación.
porque no lo está haciendo de corazón. Amén. Por eso es tan importante tener en cuenta que somos hijos de Dios y debemos regalar el perdón. Debemos darle la oportunidad de reconciliación a la gente, porque eso trae libertad al pueblo de Dios. Eso trae bendición. Eso nos da mayor victoria y eso nos ayuda a crecer en fe. Amén. Si usted quiere tener más fe, tiene que regalar perdón y tiene que hacerlo con todo su corazón. Que ese regalo sea algo que usted ha preparado, ha diseñado, ha pensado en el otro, en el prójimo, y usted le brinda el rescate y lo perdona, lo libera. Y le da la oportunidad de ser libre. Eso es practicar el perdón. No lo hacemos por obligación. Si usted, hermano, tiene que regalar algo por obligación, si se llega a enterar el que recibe ese regalo, ¿cómo se va a sentir? Mal, ¿verdad? Si usted le regala algo y luego usted dice por ahí, no, se lo regalé porque no me quedaba otra. Y él se entera. ¿Qué va a decir de usted? Este es un falso, vino, me dio el paquete, el regalito, y después me entero esto que me lo dio porque no le quedaba otra. Por obligación no, damos el perdón de corazón, porque es un regalo que damos con todo nuestro ser, sabiendo que estamos libertando y estamos sanando relaciones con el prójimo, estamos restaurando nuestra relación con otro, estamos teniendo comunión. Por eso debemos perdonar. Por eso es tan importante y para eso necesitamos mucha fe. Pero fíjese, yo creo que no fue por casualidad que Jesús habló de este tema y luego habló de la fe. Es necesario practicar el perdón para crecer en fe. Y también habló de desarraigar una planta de un lugar y plantarla en el mar, porque tiene mucho que ver con el perdón, con lo que hay en nuestro corazón. El perdón puede ser que muchas veces empieza con una simple ofensa. Usted se ofende, amén, empieza a ofenderse. Y esa ofensa comienza a transformarse en un pequeño resentimiento. Si usted se resiente por la ofensa y el resentimiento empieza a crecer. Dice la Biblia que cuando tenemos resentimiento, ese resentimiento se transforma en raíz de amargura. Comienza a crecer como una plantita, ¿verdad? Empieza ahí una raíz a firmarse en mi corazón y esa raíz es de amargura. Y esa amargura luego se transforma en odio. Odio. Odiamos a la persona que en algún momento nos ofendió. Y usted va a ver que muchas veces el proceso entre la ofensa y el odio pueden pasar unos meses, puede pasar un tiempo. Nadie empieza a odiar de un día para el otro, porque todo empezó con una ofensa. Todo empezó con una ofensa, se transformó en resentimiento, luego en raíz de amargura, luego en odio, y eso nos hace terriblemente prisioneros. Por eso Jesús dijo, si tienen fe, van a desarraigar una planta y van a aún plantarla en el agua. Hermano, si usted se ha quedado con una ofensa y esa ofensa se transformó en resentimiento y hoy ya es raíz de amargura, es el tiempo de que con la fe del Señor, la fe en el Señor, arrancar esa inmundicia, arrancar esa raíz de amargura que te atormenta y que seas libre en el nombre de Jesús. Pero no la permitas más dentro de tu alma, sacala de tu vida. Gloria a Dios. Le voy a invitar a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, también relacionado con el perdón. Mateo 18, versículo 23. ¿Lo tiene? Bueno, Mateo 18, 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, de sus ofensas. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Bueno, acá vemos el mismo ejemplo, pero con deudores. Había un hombre que debía 10.000 denarios. Amén. Debía, los que saben mucho de economía, denarios en esa época era mucha plata. Algunos dicen que más o menos a plata de hoy serían 4.000 millones de dólares. Fíjese cuánta plata, 4.000 millones de dólares. Seguramente usted debe haber leído en el diario: el gobierno necesitaba 1.000 millones de pesos para pagar los salarios en la provincia, ¿verdad? Quiere decir que al dólar, con esa plata se podían pagar 5 meses de sueldo. Fíjese cuánto dinero debía este señor. Debía una fortuna impagable, 4.000 millones de dólares. Y allí el señor, su amo, le perdonó la deuda. Le perdonó. No me debes más nada, le dijo. Pero salió él, después de pasar ese mal momento y de tener la bendición de que le perdonen esa deuda, y fue y se encontró con un consiervo de él. Alguien que le debía 100 denarios. 100 denarios. 100 denarios es equivalente a un mes de sueldo de un salario de hoy. 3.000 pesos, 4.000 pesos. Bueno, eso era lo que le debía él a este hombre que le habían perdonado una fortuna. Pero este hombre, ¿qué hizo? Oprimió a aquel que le debía ese dinero, a tal punto que lo hizo meter en la cárcel a pesar del ruego de esta persona de que le diese tiempo, que le iba a pagar todo, pero él no toleró el tiempo, sino que dice que lo hizo meter en la cárcel. Eso hizo que allí el amo se enojara mucho, llamara a este hombre que fue perdonado de la deuda y lo mandó a los verdugos. Lo mandó allí hasta que no pagase la deuda, no iba a ser libre de los verdugos. Y esta enseñanza es muy profunda porque nos habla no solamente del terrible hecho de no recibir perdón cuando no perdonamos. Hermano, cuando no perdonamos, los cielos se los cierran. Pero esta enseñanza nos deja otra que es más profunda. Habla de los verdugos. Habla de que los verdugos eran personas que iban a torturar a este hombre por no pagar la deuda y por no haberla perdonado. Esto mismo nos sucede a nosotros, los hijos de Dios. Los verdugos no son nada más que lo mismo que los demonios, que espíritus atormentadores. Cuando un cristiano no perdona, le está abriendo la puerta a demonios, espíritus que atormentan su vida. Amén. Lo atormentan. Le quitan la oportunidad de ser feliz, le arrebatan las bendiciones,
le roban los regalos que puede recibir aún de Dios. Esos verdugos están y hacen sufrir al creyente. Uno muchas veces ve creyentes, cristianos que durante años tratan de salir adelante y no pueden, y las oportunidades se les escapan de las manos, las oportunidades son quitadas de su hogar, de su familia, y es porque los verdugos tienen una puerta abierta en sus hogares por la falta de perdón. ¿Amén? Diga conmigo, esto no me tiene que pasar a mí. Los verdugos fuera, los demonios fuera, en el nombre de Jesús. Pero la forma en que usted le debe cerrar las puertas es perdonando. Perdonando las ofensas de otro hacia usted. Porque cuando no perdonamos, hay puertas abiertas a nuestros hogares en donde hay espíritus, hay demonios que pueden ir y arrebatarnos las bendiciones. Tienen autoridad para hacerlo. Por más que usted los reprenda, por más que usted pida que otros oren por usted, el problema no está en la oración, en el clamor. El problema está en que no hemos perdonado. Hay autoridad del cielo en que los verdugos actúen en contra de nuestra vida. Hay autoridad del cielo para que los demonios puedan entrar a mi hogar, a mi familia, a mi vida y arrebatar las bendiciones. Por eso es tan importante el perdón. ¿Amén? Si usted ve, hermanos, que está viviendo un tiempo de lucha y de vez en cuando viene el tormento en contra suyo, quizás es porque hay una ofensa que se ha transformado en resentimiento. Quizás ese resentimiento empezó a crecer una raíz de amargura. Usted ya se está amargando. Ya inclusive el rostro con el que viene a la iglesia no es el mismo que venía cuando recién conoció al Señor. Ya viene como enojado. Uno de los síntomas de las personas que no han podido perdonar las ofensas es ese, que tienen ira. Están enojados. Están enojados. Otro síntoma es que tienen un deseo de sufrimiento. Hasta cuando sucede algo malo se alegran. Parecen tan negativos, pero es verdad. ¿Por qué? Y ni hablar si se enteran del que está sufriendo aquellos que lo han ofendido. Mejor. Inclusive usan, gracias Señor, tuya es la venganza, dicen. Para eso somos re bíblicos. Gracias Jesús, tuya es la venganza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay amargura en nuestro ser y eso es lo que estamos destilando y nos alegramos por eso. Deseamos el castigo, deseamos la venganza. Imagínese, hermano, al Señor en la cruz deseando la venganza y deseando el castigo. No estaríamos ninguno acá, ¿verdad? Pero imagine usted, piense un poquito, usted en la cruz. ¿Cómo le hubiese ido a usted en la cruz? ¿Hubiese tolerado tantos insultos? ¿Hubiese tolerado tanta presión, tanta injusticia? ¿O se hubiese bajado de la cruz? Pregúntele que está al lado suyo, ¿te hubieses bajado de la cruz? ¿Qué opinás? ¿Te bajás? Decís, Señor, Padre amado, por este momento me bajo y me encargo de estos muchachos, de los romanos. Voy a buscar a los discípulos que me traicionaron, a los que se olvidaron de mí, y salís con aires de venganza. Bueno, esto es contrario a la naturaleza de nuestro Señor. El Señor pudo soportar y tolerar todas esas ofensas y aún tener la capacidad de clamar, aún en el medio de la agonía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Denle un aplauso al Señor que hizo eso por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, hermano, practique el perdón y tenga en cuenta que usted en el andar va a ser ofendido. Jesús dijo, va a ser imposible de que no te ofendan.
Siempre algo te va a ofender. También Jesús dijo, es necesario que te ofendan para que maduremos. Esas ofensas te van a ayudar a madurar en Cristo. La idea es que madures, no que te apartes de Dios, no que te enojes con tu hermano, no que te resientas, que te amargues y que te llenes de odio. La voluntad de Dios, hermanos, ante esa ofensa es que las perdones a todas y que seas libre y que vivas en victoria. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios. Por eso tenga en cuenta, si usted no ofende, si usted, no perdona la ofensa, si usted no perdona, usted está dando lugar a que verdugos, a que demonios intervengan en contra suyo y arruinen su vida. Ciérrele la puerta y perdone todo tipo de ofensas. Amén. Cuando no perdonamos las ofensas, no solamente damos lugar a demonios, a verdugos como enseñó Jesús, sino también estamos ligados a la persona que nos ha ofendido. A veces parece que cuando dejamos de hablarnos con alguien, cuando nos peleamos con alguien, cuando se corta alguna relación con una ofensa, creemos que esa persona queda lejos de nuestra vida. Pero sin embargo puede estar a miles de kilómetros. Pero yo espiritualmente me encuentro ligado. Y esa ligadura se va a cortar perdonando. Amén. Quizás hay alguien que te haya ofendido y hace años que no lo ves. Está muy lejos de tu vida. Pero no te lo podés sacar ni de la cabeza ni del corazón. ¿Por qué? Porque lo tenés que perdonar. El día que lo perdones, esa cercanía emocional y espiritual se va a cortar y vas a ser totalmente libre. Experimentar perdón en el Señor. ¡Aleluya! ¡Libre! Pero, contrariamente, podemos vivir años en Cristo. Podemos llegar a vivir en 30, 40 años conociendo al Señor, pero podemos estar atormentados por verdugos, podemos estar ligados y podemos perdernos la bendición de salir adelante por esa situación, por no perdonar. Y muchas veces los creyentes de mayor cantidad de años son los que más les cuesta perdonar. Y no se dan cuenta, pero están atormentados. Y con esto quiero terminar. Están atormentados porque no han tenido la capacidad de despojarse de las ofensas, de, como dice la palabra, desarraigar esa planta y echarla al mar y sacarla fuera de sus vidas. No han tenido esa capacidad y hoy, a pesar de que tienen años en el Señor, dan un mal olor. A pesar de que tienen años en Cristo, dan una imagen terrible de amargura y de angustia porque no reflejan el amor de Cristo. Es que han acumulado ofensas y no se las han quitado de encima. Hermano, aprenda a perdonar toda clase de ofensas, la cantidad que sea, una cantidad ilimitada, y usted va a vivir en victoria. Usted va a vivir en victoria. Usted va a ser libre. ¡Aleluya! Y ya para terminar, también relacionado el perdón con la fe, dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Y allí cuando se usa palabra de Dios, en el original usa la palabra rema, el rema. La fe es por el oír y el oír es por el rema de Dios. Es la palabra que muchas veces necesitamos para decisiones importantes. Hay creyentes que acumulan la palabra, pero no es el rema. Conocen la Biblia y que está bien que usted conozca la palabra de Dios y sepa que Dios sana, libera, que es sobrenatural, que hace milagros, que va delante nuestro. Esa es la palabra, el logos, que está escrita y que nos llena el alma.
Pero usted necesita, para tener mayor fe, palabra rema de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos necesitan rema? La palabra rema es para un consejo justo. Por ejemplo, los solteros, para saber quién se va a casar con ellos, en la Biblia no está escrito si es Carlos, María, Juan. No está escrito. Si usted busca el nombre de su futuro cónyuge, no está escrito. Por ahí hay nombres, pero si usted los busca así, se va a terminar casando con Matusalén. ¿Me entiende? Entonces no se lo recomiendo. Entonces, ¿para qué? Para usted saber con quién se va a casar, que es una decisión de vida, usted necesita la palabra rema. Dios le tiene que hablar no a otro, le tiene que hablar a usted. Dios le va a tener que decir, y anda acercándote a fulano, anda viendo, está ahí o te lo va a poner en el camino. Pero usted necesita la guía de Dios, la palabra rema, la palabra específica. Pero muchas veces esa palabra que dice allí, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, muchas veces esa palabra no aparece en nuestras vidas, se cierra, dejamos de crecer en fe por la falta de perdón. Entonces uno ve muchos creyentes desorientados, sin rema, sin voz de Dios. Viven como buscando siempre un consejo mágico que los transforme y que los guíe en su vida, porque a ellos Dios no les habla, porque no perdonan las ofensas. ¿Me sigue? No perdonan las ofensas, entonces la fe ha dejado de crecer, han dejado de oír y no hay rema, no hay consejo divino, no hay palabra, no hay voz de Dios. Entonces, conocen, por eso pueden ser creyentes aún de mucho tiempo, conocen la Biblia y la saben bien, pero no tienen para la guía, no tienen la voz de Dios para las decisiones importantes. Hay mucha incertidumbre porque no saben qué hacer, porque Dios no les habla por la falta de perdón. Hay que perdonar las ofensas. Hermano, ¿usted quiere que Dios le hable? Despójese de toda ofensa. No sé lo que te hicieron en este mundo. No sé los seres humanos que te han fallado. Y por ahí hay hasta cristianos que te ofendieron. Es imposible evitarlo, lo dijo Jesús. Es imposible evitar que alguien te haya ofendido. Es imposible, y si te ofendieron en esta iglesia y te cambias de iglesia, en la otra iglesia también te van a ofender. Si venís de otra iglesia ofendido, bueno, acá, bienvenido a las ofensas. Alguno te va a ofender. Gloria a Dios. Alguno te va a ofender. Quiere decir que podés ir recorriendo las 120 iglesias que hay en la ciudad y siempre vas a encontrar una ofensa en el camino. Pero la idea es que te puedas, no que acumules las 120 ofensas, sino que aquí donde estás aprendas a despojarte. Aprendas a sacarte esa inmundicia, a sacarte esa ofensa, ese resentimiento, a quitarte y arrancar esa raíz de amargura y a vivir en libertad. Eso te hace libre, eso te hace libre. Y cuando te convertís en una persona que perdona, los cielos se te abren. Cuando perdonás al prójimo, cuando perdonás al otro, el Señor te perdona todo porque ese es el regalo de Él. Los cielos van a estar abiertos a favor de tu vida y siempre va a haber perdón. Si algún verdugo, si algún demonio quiere intervenir en contra de tu vida, no va a tener ninguna clase de autoridad. No te va a poder tocar porque vos tenés todas tus cuentas saldadas y ejerciste misericordia y de misericordia vas a vivir y misericordia de parte de Dios vas a recibir. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y para terminar, algo que es muy importante, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Porque acá está el propósito nuestro propósito, el propósito de la iglesia, el propósito que tenemos como pueblo de Dios. No solamente nosotros perdonar ofensas,
No solamente nosotros quitar las ofensas que nos han hecho, tenemos un llamado y un propósito de parte de Dios y que tiene que ver con el perdón. Juan capítulo 20, versículo 23. Dice, iglesia, a quienes remitieres los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Amén. Este es el propósito que tiene el pueblo de Dios. Jesús nos dejó dicho, nos enseñó que aquel que le retenemos los pecados, se los dejamos, les serán retenidos. Quiere decir que hay mucha gente que está esperando que usted, que yo, que la iglesia salga y restaure y libere y le quite los pecados, pero los tienen todavía y les son retenidos porque no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Quiere decir que Dios nos ha dado esa facultad de quitar pecados, de rescatar. Quiere decir que no solamente nos debemos ocupar de perdonar a aquellos que nos ofensen, que nos han ofendido, sino también de andar por este mundo rescatando a aquellos pecadores que están buscando el perdón. Porque usted, hermano, como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tiene esa autoridad, quitar el pecado del mundo. Por medio de Jesucristo, usted, aquel que le ponga las manos y le dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, si te arrepentís de corazón, sos libre. Te saco esa carga, esa persona es libre, es libre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Quiere decir, hermanos, que usted, aquellos que en su hogar no son creyentes, su familia, usted tiene la capacidad de ir y orar por ellos y quizás cuando ve que se equivocan, no se tiene que escandalizar, no se tiene que poner mal por los pecados que pueden cometer sus hijos, su esposo, su esposa, su familia y deprimirse, ofenderse, sino lo que tiene que hacer es quitar esos pecados. Tenemos esa autoridad en el nombre del Señor. Tenemos esa autoridad. Dios nos ha puesto para liberar, nos ha puesto para romper cadenas, para hacer que la gente sea libre de las ofensas que han cometido, para hacer que las personas vivan en libertad. Hermano, usted tiene esa autoridad en Cristo. Úsela. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos la autoridad de sacar la carga, de sacar el peso y decir, hermano, el Señor te perdona todos los pecados. Y esos pecados no van a ser retenidos sobre su vida, sino que va a ser una persona libre. Sus pecados son echados de él y vive en libertad. Por eso es la gran victoria que tenemos como hijo de Dios. Pero tengo que arrancar por el principio, por lo que he comenzado esta palabra. Seguramente usted ha sido ofendido. Seguramente alguien le pudo haber fallado. Hermano, es el tiempo de restaurar y perdonar. Perdonar. Si usted ha fallado, también es el tiempo de pedir perdón. No haga como los religiosos de los tiempos de Jesús que le habían puesto cifras al perdón. Hay que perdonar 7 veces, 14 veces, si en el templo 3 veces. No ponga cifras que usted pueda perdonar sin límites. No le ponga categoría a los pecados. Hay pecados que perdonamos y hay pecados que no perdonamos. Hermano, perdone todas las ofensas, todas las que se le han cruzado en la vida, todas las que se le han cruzado en el camino, todas las que le han afectado a usted, perdónelas. Y usted va a vivir en libertad. Las cadenas se van a romper y ningún plan del diablo, ningún ataque del enemigo, ningún verdugo, ningún demonio va a tener intervención en su vida porque usted tiene autoridad sobre ellos. Las puertas están cerradas porque usted ha perdonado. Amén. Le invito a ponerse de pie. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si lo desea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Es maravilloso, hermano, el rescate del Señor. Es maravilloso cómo Dios nos ha rescatado, la libertad de poder acercarnos a Él totalmente libres, justificados. Esto es maravilloso, es un gran regalo de Dios. Disfrute este regalo. Es como si a usted hoy le dieran un buen regalo y usted lo abre con alegría y usted lo mira, lo contempla. Bueno, así tiene que ser el regalo que tenemos de parte de Dios, contemplarlo de esta misma forma. Gracias al Señor de que somos perdonados, gracias a Él, gracias a Él. No hay culpa, no hay condenación, no hay juicio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien aquí que está por primera vez y tiene culpa por sus errores, por sus fracasos, por sus pecados, hermano, ninguna condenación hay si estás en el Señor. El Señor te limpia y borra todos tus pecados. No hay ninguna condenación. Él te hace libre. Es un regalo de Él. Es un regalo. Gloria a Dios. Es un regalo. Es un regalo. Un regalo. Pero antes vamos a levantar nuestras manos y vamos a perdonar las ofensas. El primer paso para restaurar es la confesión y el arrepentimiento. Quizás hoy puede experimentar confesar. Es lo primero que va a experimentar para que usted practique el perdón. Yo perdono a fulano, perdono a tal persona. Yo lo perdono, la perdono. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que digas las veces que sea necesario. Si te cuesta decirlo, insistí y aún esforzate y que salga de tu interior, yo perdono. Lo perdono. Aquel que me difamó, aquel que habló mal de mí, que me maldijo, lo perdono. Aquel que me hizo mal, decilo con tus palabras. Perdono, perdono, perdono. En el nombre de Jesús lo perdono. Al que me estafó, al que me robó, al que me maltrató, lo perdono en el nombre de Jesús. Decilo, insistí. Rompe esa barrera, esa fortaleza de no poder pronunciar y soltar el perdón. Lo perdono, perdono todas las ofensas, todas, todas. Y si te ofendieron varios y vienen a tu mente en este momento, decilas reiteradas veces hasta que te convenzas de que es de corazón. En el nombre de Jesús, yo perdono, perdono a la familia, a mis seres queridos, a mis amigos, a los que me defraudaron, los perdono, los perdono. Insistí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Señor, en esta mañana, en esta tarde, nos levantamos en fe. Ahora, Señor, nos levantamos en fe y arrancamos toda raíz de amargura. Arrancamos toda inmundicia. Arrancalo ahora de tu alma. Arrancalo. Si esa ofensa, si ese resentimiento, si hoy es una raíz que está y te atormenta, te preocupa, te pone ira en el alma, la arrancamos ahora. La arrancamos. Arrancamos esa inmundicia en el nombre de Jesús. Ahora la arrancamos. Levántate en fe. Es un primer paso de fe. Arranca esa planta, arranca esa raíz. Ahora en el nombre de Jesús. La arrancamos ahora, en el nombre de Jesús. Y la echamos fuera de nuestras vidas. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos restaure. Que tu Espíritu Santo esté sanando el alma de cada hermano, de cada hermana, y que hoy sus vidas sean renovadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.